Aquí tenemos entonces, señores, lo que es el examen de ustedes durante esta semana. Ahí está. Entonces, ¿en qué consiste el examen? Miren que hay 2 puntos regalados en el examen que son simplemente puntualidad, que usted entregue el examen dentro del tiempo que se estableció allá. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, usted tiene 7 problemitas aquí que debe resolver. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a identificar, por eso tiene tantos días para que usted identifique qué caso de factorización es. ¿Qué usted va a hacer? Usted me va a resolver el problema con todos los pasos, ¿ok? Cada problema tiene sus puntos al lado. Y miren que el caso más largo se sobreentiende que entre más pasos lleva el problema, más puntos debe valer, ¿ok? Así que allá ahí habría un problema que ustedes inmediatamente podrían decir qué caso de factorización es. Luego del problema están los puntos del problema y tienen una raya. ¿Qué van a hacer? En esa raya usted va a colocar el nombre del caso de factorización que usted va a usar. Por ejemplo, si nuestro primer problema es un factor común polinomio, ¿usted qué va a hacer? Usted resuelve el problema por factor común polinomio y aquí en esta rayita va a colocar factor común polinomio, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros cómo es el examen? Así viene el examen. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo nosotros reconocemos un caso de otro. ¿Ok? Entonces, vean, nosotros reconocemos los casos de factorización dependiendo de las características que tenga el problema. ¿Ok? El primer caso de factorización que nosotros vimos fue el factor común monomio. Recuerden que para trabajar factor común monomio, ¿qué tenemos nosotros que fijarnos? ¿Okay? Nos tenemos que fijar primero en que a nosotros se nos va a repetir, puede ser que la misma parte literal, pero no con el mismo exponente, o sea, tenemos la misma variable involucrada. ¿Ok? Hay varios números y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que recordar cómo se trabaja el factor común factor común monomio, cómo nosotros lo trabajamos. ¿Ok? Entonces, el factor común monomio, recuerden que nosotros vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Usted lo primero que debe hacer es fijarse si los coeficientes numéricos tienen algo en común. Ese algo en común que tienen los coeficientes numéricos lo vamos a saber de qué forma, aplicando el factor común monomio, pero con lo que es entonces el mínimo común, perdón, el máximo común divisor. Entonces vamos a ver aquí cómo nosotros reconocemos los casos de factorización. ¿Okay? Veamos el factor común monomio. ¿Cómo se trabaja el factor común monomio? El factor común de un polinomio es el máximo común divisor de los coeficientes multiplicados por las variables comunes elevadas al menor exponente con que aparezcan en el polinomio. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí estos dos términos que aparecen aquí. ¿Qué tienen en común esos dos términos? ¿Qué es lo que se va a repetir en esos términos? Eso va a ser... Ok, un momentito. A ver. Ahora sí, Reinel. Ahora sí, listo. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí lo que es nuestro factor
como un monomio, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Recuerden que todas estas presentaciones y videos están en lo que es la plataforma del instituto, ¿ok? El factor común polinomio aquí nos dice claramente cómo nosotros sacamos nuestro factor común monomio. En este caso, nosotros tenemos aquí, dice a cuadrado más 2a. En este caso, ¿qué es lo que se nos va a repetir? Se nos repite la a. Como a se repite, yo lo voy a colocar aquí como factor común. Pongo un paréntesis y aplico la división de expresiones algebraicas. Divido entonces a cuadrado entre a, que nos da a. 2a entre a, que nos da 2. ¿Cuál es el factor común? Lo que está fuera del paréntesis. Miren, tenemos uno un poquito más largo. Este caso de factor común, ok, tenemos entonces ese caso de factor común. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a verificar es que nuestros coeficientes tengan algo en común. ¿Qué tienen en común los coeficientes numéricos? 140, 70 y 105. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a buscar el máximo común divisor de los coeficientes numéricos. Lo primero que nosotros vamos a hacer es aplicar máximo común divisor de los coeficientes numéricos. ¿Quiénes serían? 140, 70 y 105. ¿Qué vamos a aplicar? Máximo común divisor. Todos se pueden dividir entre 5. Ahora todos los que quedaron, la división, 140 entre 5, 28, 70 entre 5, 14, 105 entre 5, 21. 28, 14 y 21 se pueden dividir todos entre 7. Dividimos entre 7, que nos quedó 4, 2 y 3. ¿Qué hacemos entonces? Ya aquí no puedo seguir dividiendo a los 3 por el mismo número, entonces mi máximo común divisor va a salir de multiplicar 5 por 7. 5 por 7, 35. Tenemos entonces cómo es el factor común, el máximo común divisor de los coeficientes numéricos. Ahora vamos a buscar el factor común entre las partes literales. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos las bases que aparecen en todos los términos y les colocamos el exponente menor. Si nos fijamos, nuestra expresión aquí tienen todos tienen la misma parte literal, XYZ, XYZ, XYZ. ¿Qué vamos a hacer? A cada base de esa le vamos a colocar el exponente menor. ¿Okay? Encontramos que se repetía XYZ, escogemos el exponente de cada una, el menor. El menor exponente de X, aquí tengo 5, 4 y 3, va a ser 3. De Y, 4, 3 y 2, ¿quién va a ser? 2. Y Z tengo 3, 2, 1. ¿Quién va a ser? Z. Entonces, colocamos nuestro máximo común divisor y la parte literal que yo encontré que era la común. ¿Ok? Ahora unimos el máximo común divisor con la parte literal común que teníamos allí. ¿Qué nos quedó entonces? 35x al cubo y al cuadrado z. Finalmente vamos a dividir cada término de nuestro factor entre nuestro factor común y ¿qué vamos a obtener? Dividimos toda la expresión que estaba acá al principio entre nuestro factor común y obtenemos entonces la expresión que tenemos aquí. ¿Sí?
Este es el caso quizás que lleva un poquito de trabajo con respecto a lo que es la factorización, pero de lo que es entonces el factor común monomio, ¿ok? Entonces, estamos un poquito así como quien dice, recordando hacia dónde tenemos que ir cuando trabajamos factor común monomio. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, preguntas de los casos de factorización que nosotros hemos visto durante las clases anteriores. ¿Cuál es el caso de factorización que quieren que les vuelva a explicar? ¿Alguno que requieran que les vuelva a explicar? Miren, solo tomé de los 9, solo les he explicado uno. He recordado uno, el primerito que vimos. ¿Ok? Ahora, de los que siguen, ¿cuál caso de factorización creen ustedes que necesitan reforzar? Ninguno. Y el de cuatrinomio cubo perfecto, nadie necesita reforzarlo. O el del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, donde debo multiplicar por todo el numerito y luego dividir y luego sacar factor común. Ese tampoco. Ah, ese sí. Ok. Entonces, ¿cuál? El de la última asignación, este es cuatrinomio cubo perfecto. El del taller 6, ok. Son dos casos entonces. Que quieren recordar, ok, vamos a trabajar, vamos a ver. Ok, este caso, Reinel, era el que estabas con, que querías que viéramos. El de donde debo buscar un número que, dependiendo de los signos, si son iguales o diferentes, que el número multiplicado me dé el último y que sumado o restado me dé el del medio. Ok, veamos este primerito, este es el del taller 6, creo que no si no me equivoco. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Tenemos este trinomio que está aquí, x cuadrado más 5x más 6. ¿Qué vamos a hacer? El trinomio se descompone en dos factores, donde el primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. ¿Qué vamos a hacer? En realidad, como quien dice, colocamos la letra
que aparece aquí. ¿Por qué? Porque nuestra letra reconocemos de salida, este caso, ¿cómo se reconoce? Tiene 3 términos y usted intentó sacarle raíz cuadrada a los términos de los extremos y no lo pudo hacer. ¿Ok? Lo podemos reconocer así o por la presencia de los signos. ¿Ok? Que puede variar los signos, a diferencia del trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces, colocamos nuestra raíz, que sería X en ambos paréntesis. Luego, el signo del primer factor, ¿cómo lo vamos a sacar? El término del medio nos va a dar el signo del primer factor, en este caso, positivo. El signo del segundo factor, usted va a multiplicar estos dos signos, más por más, más. Ahora, usted dentro del paréntesis tiene, dentro de los paréntesis tiene signos iguales. Los signos iguales que se hacen, se suman. ¿Qué debo hacer? Buscar dos números que multiplicados van a darme 6, pero cuando los sumo me dan 5. ¿Quiénes son? 3 por 2. 3 por 2, 6, pero si yo sumo 3 y 2, ¿qué obtengo? Obtengo 5. ¿Ok? Siempre debemos recordar que en el primer paréntesis usted debe colocar el número mayor. ¿Ok? Este caso está bastante sencillo siempre y cuando yo domine tablas de multiplicar y me sepa la regla. Al momento de trabajar, la ventaja que tienen ustedes ahora que estamos de esta forma es que usted puede sacar sus apuntes, su módulo para poder trabajar. Ok, veamos entonces el caso que es un poquito, el caso como quien dice, el más largo, el que lleva bastante paso. Ok, tenemos entonces este trinomio que está aquí. El primer paso, ¿cómo lo reconozco? De salida, mi coeficiente en X cuadrado va a aparecer, o sea, es diferente de 1, ¿ok? Él es diferente de 1. Entonces, usted va a trabajar con esta regla que es un poco más larga. El paso número 1 dice que usted debe multiplicar y dividir todo el trinomio por el coeficiente del primer término del trinomio, dejando expresada la multiplicación en el segundo término del trinomio. O sea, usted va a multiplicar todo, lo va a multiplicar y lo va a dividir por el número que está antes de X cuadrado. En este caso era 6. Aquí está. ¿Okay? Luego usted lo multiplicó 6 por 6, 36. 6 por 7 lo dejó expresado y multiplicó 6 por 3, 18. Miren, eso fue lo que hice, el paso número 1. Veamos entonces el paso número 2. El paso número 2 dice, se transforma a potencia el primer término del trinomio y se intercambian los coeficientes en el segundo término. Recordemos que nosotros teníamos aquí 36, pero 36, acuérdense que es 6 por 6, así que de ahí salió este 6 y aquí está el 2, que indica que debo multiplicar 6 por 6. Y la X tenía exponente 2. Aquí en el medio yo cambié la posición. El 7 que estaba dentro del paréntesis pasó para afuera y el 6 hacia adentro. Nada más. El siguiente paso dice que usted va a transformar en dos factores. El primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso, usted va a colocar 6x en el primer paréntesis y 6x en el segundo. La parte de abajo usted la va a escribir como un producto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla anterior. El signo del medio me da el signo del primer paréntesis. Cuando multiplico los dos signos, me da el signo del segundo. Debo buscar dos números. Aquí ahora mis paréntesis tienen signos diferentes. Dos números que multiplicados me den el último. El último ahora, ¿quién era? 18. Que multiplicados me den 18 y restados me den 7. ¿Quiénes son esos números? Entonces, yo encuentro que esos números, ¿quiénes son? 9 y 2, colocando siempre el mayor primero. 9 por 2, 18, y a 9 le quito 2, me quedan 7. ¿Qué va a pasar aquí?
Ahora yo debo sacar el máximo común divisor entre cada paréntesis. 6 y 9, los dos se pueden dividir entre 3. Y 6 y 2, los dos se pueden dividir entre 2. ¿Okay? Eso es entonces lo que nosotros vamos a proceder a hacer. Yo dividí entre 3 el paréntesis aquí y dividí entre 2 el paréntesis. Si nos fijamos fuera del paréntesis nos queda un 3 y un 2 y en la parte de abajo el producto que yo tengo dice 3 por 2. Así que entonces yo puedo simplificar el 3 que estaba aquí con el 3 que estaba acá y el 2 con el 2. ¿Qué me quedaron? Las dos expresiones que estaban dentro del paréntesis. ¿Okay? Esas expresiones son entonces mi factor común. ¿Okay? Allí entonces estamos nosotros con lo que era el caso de factorización que preguntaba Alejandro. Vamos a ver ahora el caso de factorización que preguntó Reinel. Reinel estaba diciendo que el último caso de factorización que nosotros habíamos visto, el de la última asignación, es el que está pendiente para entregar la próxima semana, ¿ok? Ese fue el caso de factorización que se dio el fin de semana pasado, que recuerden que ninguno vino a mi clase y yo ¿qué hice? Yo grabé la clase y la clase está en los videos de YouTube del instituto, ¿ok? Este caso de factorización que nosotros vimos la semana pasada fueron dos. Esos dos casos de factorización, ¿cómo se reconoce? El primero, que decía que era el cuatrinomio cubo perfecto. ¿Cómo se reconoce? Porque es el único caso de factorización de todo lo que hemos visto que tiene 4 términos, ¿ok? Además, el primero y el último tienen raíces cúbicas exactas, ¿ok? Entonces, vamos a repasar aquí un poco lo que es la diferencia de cuadrado, el cuatrinomio cubo perfecto y la suma o diferencia de cubos, que fueron lo que vimos la semana pasada. Nosotros tenemos entonces de la semana pasada lo que fue la diferencia de cuadrado. Un caso sencillo, ese caso de factorización solo tiene 2 términos, ¿ok? Entonces vamos a ver la diferencia de cuadrados primero para entonces poder continuar. ¿Okay? Veamos entonces la diferencia de cuadrados. Como yo lo reconozco, tengo 2 términos separados por el signo negativo. ¿Qué hacemos? Extraemos la raíz cuadrada al minuendo, o sea, nuestro primer término, y extraemos la raíz cuadrada a nuestro segundo término. Raíz de m cuadrado, m, y raíz de 25, 5. Y nuestra respuesta queda sencilla. ¿Qué hacemos? Colocamos 2 paréntesis. Uno separado con el signo positivo y el otro separado con el signo negativo. ¿Y qué vamos a colocar dentro de esos paréntesis? Las 2 raíces que nosotros encontramos. ¿Qué raíces encontramos? M y 5. Y termina nuestro caso de diferencia de cuadrados. Quizás es uno de los casos más sencillos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque solo tiene 2 términos. Ambos términos tienen raíces cuadradas exactas y están separados por el signo negativo. Fíjense que la regla es solo para cuando nosotros tenemos esas 2 condiciones. Si en medio de esos 2 números tenemos un signo positivo, no podemos aplicar esta regla. Si nosotros, uno de los 2 términos no tiene raíz cuadrada exacta, significa que tampoco puedo aplicar esta regla. ¿Ok? Aunque la veamos, ay, sencillita, queremos resolver todo por esta regla, no. Recuerden que para poder resolver ellas deben cumplir esas condiciones. Eso era en cuanto a la diferencia de cuadrados. Vamos a ver entonces lo que es el cuatrinomio cubo perfecto. ¿Ok?
¿ok? ¿De dónde se deriva este cuatrinomio cubo perfecto? Recordamos entonces las reglas que nosotros vimos el trimestre anterior, cuando nosotros hablábamos de que teníamos un binomio elevado al cubo. Recuerden que cuando nosotros van bien ligadas lo que son las reglas de los productos notables con las reglas de factorización. Entonces, a partir de ese producto notable, proviene entonces este cuatrinomio. ¿Okay? ¿Cómo me doy cuenta de cuándo puedo aplicar el caso? Miren, señores, yo aquí les dejé cuándo yo me voy a dar cuenta si ese caso de factorización es o si ese ejemplo cumple con las condiciones del caso de factorización. Veamos entonces más práctico el ejemplo. Tenemos aquí, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 4 términos. Las características con respecto a signos. Los signos o todos son positivos o el segundo y el último término son negativos. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, extraemos las raíces cúbicas del primer y del último término. ¿Okay? En nuestro caso, 8x al cubo sería nuestro primer término y 1 sería nuestro cuarto término. ¿Qué hacemos? Extraemos entonces lo que es la raíz cúbica. Recordando que ¿qué es raíz cúbica? Es encontrar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé el número o la expresión que yo tengo aquí. Me fijo, raíz cúbica de 8, ¿quién va a ser? 2. ¿Por qué razón? Porque 2 por 2 por 2 es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y la parte literal, recuerden que se divide el exponente entre el índice 3 entre 3, 1. Y de allí salió entonces que la raíz cúbica es 2x. La raíz cúbica de 1, recuerden que es 1. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Después que yo tengo ya las 2 raíces, viene la partecita un poquito sencillita. ¿Por qué? Porque es cuestión de multiplicar y verificar que se cumpla, que ese producto me da los 2 términos que me hacen falta. ¿Ok? El primer producto, ¿qué hacemos en el primero? Vamos a multiplicar por 3, pero elevamos la primera raíz al cuadrado y la segunda la dejamos igual. Aquí está. 3, mi primera raíz, ¿quién era? 2x, la elevamos al cuadrado y la segunda raíz la dejamos igual. Primero desarrollo ese cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Entonces me quedaría 3 por 4 por 1. 3 por 4, 12 por 1, 12. El 12 que está aquí. X, el exponente era 2, así que aquí de ahí salió ese exponente 2. Si nos fijamos, cuando yo desarrollé ese producto, obtuve el segundo término. ¿Ok? Vamos bien, se me cumplió. Saqué raíz cúbica aquí, raíz cúbica acá, primero y último. El primer producto me dio el segundo término. Veamos entonces si el segundo producto me da el tercer término. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a multiplicar por 3, pero la raíz del primero la voy a dejar igual. ¿Y a quién voy a elevar al cuadrado? A la raíz del último. Entonces sería 1 al cuadrado. Desarrollo esa multiplicación. 3 por 2, 6 por 1, 6. El 6 que estaba aquí y la parte literal x. Nos fijamos, 6x es el término que estaba acá, nuestro tercer término. Ahora, yo puedo concluir entonces, como se me cumplieron esas cosas, yo puedo decir entonces que mi respuesta, ¿cuál va a ser? Voy a colocar un paréntesis, ¿ok? Donde voy a colocar las 2 raíces cúbicas que encontré y las voy a colocar con el signo positivo porque todos eran positivos. Aquí, ¿cuándo va a ser negativo? Cuando su último término era negativo, aquí va el signo negativo, ¿ok? Y a ese paréntesis le voy a colocar el exponente 3. Esa fue, señores, la clase de la semana pasada que ustedes no estuvieron y esa era la clase que está grabada.
¿Preguntas hasta allí o no hay preguntas? Ninguna pregunta. De allí entonces el caso de factorización de la clase pasada que no vimos, ustedes no estuvieron, es suma y diferencia de cubos perfectos. A diferencia del caso de cuando nosotros teníamos dos términos, aquí sí yo puedo factorizar si está separado por el signo más o si está separado por el signo menos. ¿Cómo se reconoce? Tiene dos términos. Esos dos términos están separados por un signo positivo o un signo negativo, no importa, pero ambos términos tienen raíces cúbicas exactas. ¿Cómo se procede entonces a trabajar? ¿Ok? Lo primero, yo verifico, tengo dos términos, en este caso separado por el signo negativo, el exponente aquí es 3, ya no es 2, así que no puedo aplicar entonces la regla de la diferencia de cuadrados, ¿ok? Tenemos entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer las raíces cúbicas, lo mismo que hacíamos en el caso anterior, raíz cúbica aquí y raíz cúbica acá. La raíz cúbica del primero sería X y la raíz cúbica del segundo sería 1. El primer factor, ya tenemos nuestro primer paréntesis. Nuestro primer paréntesis, ¿qué va a ser? Las dos raíces que yo encontré. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir en esta regla. ¿Qué dice esa regla? Cuadrado de la primera. ¿Quién es mi primera cantidad? X. La elevo al cuadrado. ¿Okay? X cuadrado. Más, ¿qué hago ahora? Multiplico las dos raíces. X por una, X. Y le coloco ahora el cuadrado de la segunda. En este caso, 1 al cuadrado, que sería 1. Y de allí sale nuestro segundo paréntesis. Mi primer paréntesis va separado por el signo que aparece aquí y son las dos raíces cúbicas. El segundo paréntesis que hago, elevo al cuadrado la primera raíz. Luego el segundo término va a ser la multiplicación de las raíces y el tercer término de ese otro paréntesis va a ser el cuadrado de la última raíz. Entonces, esos eran los últimos casos de factorización que nosotros habíamos visto. ¿Okay? Entonces, hasta allí llega nuestro examen. Ya la próxima semana nosotros vamos a trabajar con lo que son entonces las fracciones algebraicas. ¿Okay? Entonces, estamos claros cómo es el examen que deben hacer, además de que recuerden que ustedes tienen disponibles, si no recuerdan alguno de los casos de factorización, ustedes tienen disponibles las clases que están grabadas y también tienen disponibles las mismas presentaciones que yo les hago a ustedes aquí en clase, ustedes las tienen disponibles en la plataforma, además de uno que otro enlace que está colocado en los documentos para que ustedes puedan ver algún video que les pueda ayudar a comprender mejor los casos de factorización. Entonces, no hay ninguna pregunta, ninguna duda, algo que quieran preguntarme de lo que viene en el ejercicio. ¿Ya vieron el ejercicio? Ok, entonces, tienen ustedes, recuerden que tienen entonces hasta el día 10 para resolver el ejercicio. No dejen las cosas para último. ¿Okay? Entonces, señores, los veo el próximo sábado a las 8 de la mañana nuevamente para entonces ver lo que sería ya nuestra parte de fracciones algebraicas. ¿Okay? Y en fracciones algebraicas debemos recordar mucho de lo que ya hemos visto. Entonces, señores, será hasta la próxima semana.